Esther, capítulo 1. Conoció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del rey. En el tercer año de su reinado hizo banquete a todos los príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias. Comentario. En el tercer año, este era el 482 a.C., un banquete que se prolongó durante 180 días. Versículo 4. Persia, un antiguo imperio que floreció desde el 539 al 331 a.C. Media, el nombre antiguo de la parte noroccidental del moderno Irán, era la más importante provincia de Persia. Las costumbres y las leyes de los medas se entrelazaban con las de los persas, y a muchos medos se les dieron posiciones de responsabilidad en el imperio. Versículo 4. Para mostrar las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. Comentario. Los 180 días que duró el banquete fueron seguidos por otro, celebrado en el palacio, que se prolongó durante 7 días adicionales, y al cual se le permitió asistir a los hombres de Susa. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol reclinatorios de oro y de plata, y sobre losado de pórfido y de mar y de alabastro y de jacinto. Tiraban a beber vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Asimismo, la reina Basti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Memnán, Vista, Arbuna, Bigta, Abacta, Petar y Carta, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero. Comentario. Eunucos, servidores de confianza del rey que temían a personas de ambos sexos. Algunos de ellos eran funcionarios militares o gobernadores. Que trajese a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se rindió en ira. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. Comentar. Sabios que conocían los tiempos, hombres expertos en la ley. Versículo 14. Y estaban junto a él Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del rey. Les preguntó qué habría de hacer con la reina Basti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Basti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima
a sus maridos diciendo, el rey Asuero mandó a traer delante de sí a la reina Basti y ella no vino. Comentario, el liderazgo implica tanto responsabilidades como influencia. Con su actitud rebelde, Basti ignoró sus responsabilidades ante el rey Asuero. Los consejeros del rey temían que por la actitud de Basti, otras mujeres del reino siguieran su ejemplo. Versículo 18. Entonces dirán esto a las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina, a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, se hace un decreto real de vuestra majestad, y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Basti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reinar a otra que sea mejor que ella. Comentario, las leyes, para que no sea quebrantado. Para los persias y los medios las leyes eran estables, y aún el rey podía cambiar. Y el decreto que dice el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán. Versículo 22, versículo final. Pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre aplicase su autoridad en su casa y que se publicase esto a la lengua de su pueblo. Está muy claro, ¿no? Está muy claro y bueno, vemos acá entonces en la parte histórica cómo entra este tema aquí. Dice que aconteció en los días de Asuero, ¿cierto? ¿Estaban en dónde? Estaban en Persia, o lo que fue Babilonia también, ¿cierto? Sino que cambió de Babilonia a los medos y persas después. Entonces, este suceso se produce en la época en donde los judíos estaban todavía en el exilio, ¿sí? Entonces, eh, vemos también aquí las costumbres, llama la atención como hay un banquete que dura 180 días. También vemos cómo no les bastó con 180 días y vienen 7 días adicionales, ¿cierto? También habla acerca o vemos cómo habla acerca de de las cosas que tenían, del ostento, de cómo bebían en vasos de oro. Y me llamaba la atención también cómo dice aquí que había una ley en donde dice que nadie podía ser obligado a beber, sino que cada uno iba a beber según la voluntad de cada uno, ¿cierto? Entonces me llamó la atención esto porque lo que significa es que había otras leyes en donde sí se les obligaba a beber a las personas, ¿sí? Entonces me llamaba la atención ahorita que lo leíamos eso, cómo había leyes o había en otros, de pronto en otros lugares en donde sí había normas que les hacían a las personas beber. Entonces me imagino que pues la borrachera y la cosa impresionante porque pues generalmente lo que bebían era vino, ¿no? Eh, y bueno, pues el suceso que ocurre aquí con Basti llama la atención también los eunucos, la labor de los eunucos eh, y toda esta parte de lo que pasa con Basti. Dice aquí que más la reina Basti en el 12, más la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. El rey se enojó mucho y se encendió en ira. Entonces ver también cómo a pesar de que no están las normas establecidas como como con la profundidad en la que se establecen las normas de Dios, pero también hay como una parte natural en donde el hombre es el que lleva como
como las cosas de dentro de un reino, en el mismo hogar, y cómo se busca que se suprima ese peligro del menosprecio sobre el hombre, ¿cierto? Entonces se toman medidas para que no haya ese menosprecio eh, para el hombre, como dice el versículo 18, y entonces se destituye a Basti como reina, ¿sí? Y se acepta el consejo de ir a buscar una reina que sea mejor que Basti. Entonces tenía que superarla que en belleza, en su manera de ser, eh, y en su manera de hacer las cosas también, porque hay una cantidad de normas para los reyes y estas cosas, entonces hay varias cosas acá que llaman la atención, ¿no? Entonces, este es el libro de Esther. Acá habla acerca de que tiene un autor desconocido y que la fecha en que se escribió pudo haber sido poco después del 465 a.C. El tema son los esfuerzos mancomunados que forjaron una nación y las palabras clave: humildad, interdependencia, temor a Dios. Dentro de el autor dice acá que es desconocido y dice, aunque se desconoce el nombre del autor, el libro fue escrito por un judío familiarizado con las costumbres y el idioma persa. Mardoqueo o Esdras pudieron haberlo redactado.